Bueno, entonces, en muchos problemas de mecanismos hay que determinar exactamente la posición de los elementos que forman parte del mecanismo y eso requiere pues que conozcamos tanto las coordenadas de posición como por ejemplo los ángulos, ¿cierto? Entonces vamos a mirar, primero que todo vamos a recordar algunas cosas relacionadas con la posición y luego vamos a mirar inicialmente unos métodos gráficos para hacer un análisis de posición, ¿no? Bueno, entonces se determina la posición de un objeto en el espacio. Hay varias formas, ¿cierto? Una forma que se utiliza ampliamente, por ejemplo en dinámica y en física, es dar la posición de un punto respecto a un sistema de coordenadas cartesianas. Por ejemplo, aquí tenemos un sistema de referencia, XY, y entonces, por ejemplo, podemos especificar la posición de un punto con un vector RP, ¿no? Que tiene una componente en X, una componente en Y y que tiene un ángulo, ¿cierto? Esa es una forma fácil de especificar la posición. ¿Qué pasa cuando esa posición cambia? Por ejemplo, cuando este punto de aquí se mueve a otra posición. Pues ocurre lo que se llama un desplazamiento, ¿no? Entonces miren que aquí tenemos, por ejemplo, el vector de posición asociado a la posición inicial y aquí tenemos un vector de posición asociado a la posición final. De tal forma que este vector que está aquí representa el desplazamiento que sufrió este punto de la posición inicial a la posición final, ¿cierto? Y matemáticamente eso cómo lo relacionaríamos, pues miren que aquí gráficamente uno puede ver que este vector de posición inicial más este vector de desplazamiento es igual al vector de posición final. O, dicho de otra forma, el vector de posición de desplazamiento es igual a este vector de posición final menos el vector de posición inicial. Bueno, también a veces es deseable encontrar el desplazamiento, pero no de un punto, sino de un cuerpo. En este caso, por ejemplo, le estoy mostrando una barra de un mecanismo formada por este punto A y B, que está en su posición inicial formando un ángulo θ3 con respecto a la horizontal. Esta barra rotó, ¿cierto? Y se ubica aquí en esta posición. Ahora ya este punto B, que era el punto de posición inicial, digámoslo así, pasó a ser un punto B' en la posición final. Y entonces aquí podemos ver claramente que ahora el ángulo que forma esta barra en la posición final ya no es θ3, sino es θ3'. Y el desplazamiento sería igual al ángulo final menos el ángulo inicial, que sería este, ¿no? Delta θ3 o ángulo de desplazamiento. Bueno, entonces, como les decía, nosotros cuando estamos trabajando con mecanismos, generalmente nos interesa conocer las posiciones detalladas que forman, que ocupan cada uno de los eslabones de un mecanismo, ¿no? Por ejemplo, aquí se dibuja aquí un mecanismo de 4 barras, barra bastidor, barra de entrada, acoplador, barra 3 y barra de salida. Aquí está en una posición este mecanismo y la pregunta es, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando esta barra de entrada gira 15 grados? ¿Cómo cambian las posiciones de las demás barras del mecanismo, ¿no? O de los demás puntos del mecanismo? Esa es una de las preguntas que nos pueden surgir y que tenemos que resolver nosotros, ¿cierto? Entonces, obviamente, al variar aquí este ángulo de esta barra, pues esto también va a cambiar, ¿cierto? Va a cambiar de posición y esto también va a cambiar de posición.
y a esa posición pues va a estar asociado un desplazamiento en θ3 y un desplazamiento en θ4. ¿Cómo hacemos ese análisis o qué herramientas podemos utilizar? Entonces podemos utilizar herramientas matemáticas, por ejemplo, geometría, trigonometría, ¿cierto? Para poder resolver ese problema. Variable compleja, por ejemplo, ¿cierto? Vectores, una forma de resolver ese problema, y otra forma es usando métodos gráficos. Generalmente los métodos gráficos, ¿qué ventaja tienen? Pues son mucho más directos que los métodos analíticos, aunque los métodos analíticos son más generales. ¿Qué quiere decir eso? Que por ejemplo yo gráficamente podría determinar la posición del punto C en la posición desplazada y el ángulo que quiero de esta barra y esta barra gráficamente y fácilmente lo puede hacer, ¿no? Sin embargo, un método analítico me podría dar una fórmula que me permita calcular todas las posiciones de este mecanismo cuando esta barra rota, ¿no? Entonces, hay ventajas y desventajas. Bueno, vamos a mirar el método gráfico en qué se basa. El método gráfico se basa en relaciones geométricas conocidas. Por ejemplo, esta barra está en esta posición, ¿cierto? Miren que esa barra está pivotada aquí en este punto. Y esa propiedad de que esté pivotada en este punto, a nosotros nos establece una relación geométrica. Por ejemplo, sabemos que este punto B tiene que seguir una trayectoria circular. No importa si la barra rota hacia acá o hacia acá, la trayectoria de este punto B va a estar prescrita dentro de la trayectoria circular. Dentro de la trayectoria de un círculo con radio ¿qué? Con radio equivalente a la distancia AB. ¿Cierto? ¿Por qué? Pues porque por la relación geométrica de que este punto es el pivote, es un punto fijo, y que este eslabón es un eslabón rígido, es decir, que no puede cambiar su forma. Sus dimensiones se mantienen, ¿no? Acá tenemos ya no solo un eslabón, sino tenemos dos eslabones. Entonces noten, por ejemplo, que esta sería la posición inicial, por ejemplo, y esta sería la posición final. Entonces noten, por ejemplo, que el punto B ahora pasó a ser aquí B', es decir, que rotó de aquí a acá, ¿cierto? El punto C pasó de aquí a un punto C'. Entonces, lo primero que nosotros deberíamos hacer es encontrar la posición de B', aquí, ¿cierto? Sabiendo que pues la trayectoria del punto B tiene que estar sobre la de un círculo, por una parte, y por otra parte después podríamos hallar la posición de C. ¿Por qué? Porque sabemos que esta distancia de BC y esta distancia CA tienen que ser constantes, se mantienen, y eso nos permitiría a través de dos círculos, un círculo de radio BC y un círculo de radio AC, hallar la posición de este punto. ¿Vale? Gráficamente. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Bueno, no hay preguntas, entonces hagamos un ejemplito, ¿no? Para esto yo voy a usar esta herramienta AutoCAD, pero ustedes pueden usar la herramienta adecuada que tengan disponible. Y si no tienen una herramienta adecuada, pues tendrían que usar instrumentos, por ejemplo, ¿no? Para hacerlo a mano. Bueno, entonces aquí tenemos este mecanismo, ¿cierto? Perdón, este eslabón. Entonces lo que les estaba mostrando yo era, por ejemplo, que si nosotros conocemos esta posición inicial, de estos puntos, ¿cierto?
Bueno, yo voy a quitar esta imagen de fondo para, ¿cierto? Digamos, este es nuestro eslabón inicial, ¿cierto? Este era el punto A. Lo borro. Punto A. Es muy pequeño, bueno. Está haciendo las letras, pero las está haciendo muy pequeñas. Bueno, entonces voy a volver a hacerlo con una escala un poco más. Tal vez aquí, ¿no? No funcionó aquí. Digamos que lo voy a hacer aquí. Altura, voy a ponerle una altura bien grande para que no lo haga tan pequeño. Ajá. Listo. Ahí ya tenemos el punto A. Punto B. Muy pequeñas esas letras, ¿no? Bueno, creo que ya quedaron un poco más decentes. Bueno, punto A, punto B y punto C, ¿no? Punto C. Listo. Bueno, entonces de lo que estábamos hablando en el ejemplo era que si, por ejemplo, esta línea AB rota un ángulo de 80 grados, rota en sentido horario, ¿cierto? Entonces, como hallábamos, por ejemplo, la posición de seno, es lo que hablaba ahí, lo que mostraba la diapositiva. Pues una forma de hacerlo es a través de unos círculos, ¿cierto? Por ejemplo, esta línea tiene una longitud de 1073,82. Bueno, voy a cambiar también las cotas porque están como muy pequeñas las cotas.
Voy aquí una escala más grande. Bueno, ahí sí está más legible, ¿no? Bueno, entonces, por ejemplo, nosotros podríamos aprovechar que esta distancia es una distancia fija, esta distancia es una distancia fija, podríamos trazar un círculo aquí con radio 9000.01 y trazar desde aquí un círculo con radio 1073.82, ¿cierto? Y donde se intersectan esos dos círculos estaría ubicada la posición del punto C', ¿no? El punto C', que es el punto en el que queríamos encontrar la nueva posición. Pongámosle aquí prima para diferenciarlo y este punto de acá sería el punto B', ¿no? O el punto final, pues como quieran llamarlo. ¿Vale? Noten que como este es el punto fijo, el punto A, tanto el punto C sigue una trayectoria, ¿cierto? Sigue una trayectoria, bueno, aquí está punteado. Sigue una trayectoria circular y este punto B también sigue una trayectoria circular, ¿no? ¿Preguntas hasta ahí? Y además aquí podemos mirar que el desplazamiento de esta línea, que fue 80 grados, ¿cierto? Pues también es el desplazamiento que sufrió esta línea, que era de 80 grados. Ya que este eslabón es un elemento rígido, entonces no se puede deformar ni cambiar sus dimensiones. Bueno, entonces continuemos. Entonces, en el análisis gráfico es muy importante estas relaciones, ¿no?, que existen entre los eslabones. En este caso, lo que utilizamos es la relación de que como este elemento es rígido, este radio se tiene que conservar, este radio se tiene que conservar acá para hallar el punto C', ¿no? Bueno, ¿qué otra cosa podemos utilizar para el análisis gráfico? Por ejemplo, las rotaciones sobre pivotes fijos. Aquí tenemos un mecanismo de 4 barras, ¿cierto? Punto A, B, C, D, ¿cierto? En primer lugar, ya sabemos que estos eslabones, si son parte de un mecanismo, son rígidos. Sus dimensiones se van a conservar, no importa cuánto esto rote, ¿cierto? Por una parte. Por otra parte, miren que este eslabón, el eslabón 2, está pivotado aquí en el punto A sobre un punto fijo. Quiere decir que la trayectoria de este punto B va a estar restringida a ese círculo, por una parte, y lo mismo va a pasar con el eslabón 4, ¿no? Como es un punto fijo, la trayectoria va a estar restringida sobre ese círculo. Eso nos va a permitir a nosotros resolver la posición encontrar la posición de un mecanismo fácilmente, ¿no? Bueno, ya vamos a hacer un ejemplo donde mostraremos eso. Veamos, por ejemplo, este caso. Acá tenemos tres puntos fijos, punto A, punto B, punto D, perdón, y punto F. Y en los tres eslabones anclados a esos puntos, que serían en este caso el eslabón 2, 4 y 6, tenemos trayectorias
restringidas en esos círculos, ¿no? En los círculos correspondientes a la longitud de este eslabón y de este eslabón. ¿Cierto? Y adicionalmente, una vez que nosotros utilicemos la trayectoria de este círculo, para los puntos B y C correspondientes, ¿cierto? Y ubiquemos, por ejemplo, un punto móvil, un punto final del mecanismo, también podemos utilizar la relación geométrica de que este eslabón, por ejemplo, es un eslabón rígido, no cambia su longitud, se mantiene, y entonces el punto C' lo encontraríamos al trazar aquí en el punto B' un radio equivalente a la longitud de este eslabón, ¿cierto? Que nos daría este círculo, junto con el otro círculo trazado siguiendo la trayectoria del punto C, y en el punto donde se intersecten, pues sería la nueva posición del punto C'. Vamos a ilustrarlo con un ejemplo. Digamos que tenemos, por ejemplo, por ejemplo, este mecanismo de 4 barras. Mecanismo de 4 barras. Dibujémosle aquí los punticos. Punto B, punto C, punto C y punto D. Y tenemos nuestro mecanismo de 4 barras, por ejemplo, en esta posición. Miren que aquí podemos sacarle las cotas, ¿cierto? Esto tiene 1000 unidades. Pueden ser milímetros, pueden ser pulgadas. ¿Cierto? Esta tiene... Y esta tiene 800. Listo, ahí está nuestro mecanismo. Pregunta, antes que todo, ¿este mecanismo es Grashot o no es Grashot? ¿Qué opinan? Para recordar un poco. Si no estoy mal, profe, S más L es mayor. A ver, entonces aquí hagamos el cálculo. S sería ¿cuánto? 583.1, ¿cierto? Ajá. Ajá. Y el L 1000. Y L Más 1000. el L 1000. O sea, 1583.1. Sí, y el otro sería 1507. Sería el 1003, menor. 1500. Bueno, espérenme que este está procesando aquí. Listo. L dicen ustedes que entonces sería, por ejemplo, 1000, ¿no? ¿Cierto? ¿O no?
Sí, profe. 1000, sí. El eslabón más largo sería 1000. Sería, por ejemplo, en este caso, 583.1 y Q sería 800, ¿no? Profe, P no sería 800 o 700. Ah, Entonces, perdón, aquí me equivoqué. Tiene toda la razón, 707.11, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuánto sería S más L mil versus P quinientos más ochenta Q? y tres y el otro sería 1507.11. Entonces, por acá tendríamos 1583 versus 1507, ¿no? Sí. 1507, entonces esto es mayor que esto. No es Grashot, ¿no? No es Grashot. Bueno, ya sabemos eso. Ya sabemos eso para empezar. Es decir, esto no va a rotar completamente. Es un triple balancín, ¿cierto? Por una parte. Supongamos ahora, por ejemplo, que esto rotó aquí, por ejemplo, 15 grados. O es más, hagámoslo al contrario, porque es posible que acá estamos llegando ya a una posición límite. Digamos que esto rote aquí, por ejemplo, 15 grados. La pregunta es, ¿dónde va a quedar B'? ¿Dónde va a quedar C'? ¿Cierto? Vamos a entonces aplicar el método que acabamos de mirar en la diapositiva, ¿cierto? Bueno, entonces yo voy a aquí utilizar un color diferente para hallar las posiciones finales. Entonces en la posición final, dijimos que iba a rotar 15 grados, ¿cierto? Con respecto a este punto. ¿Listo? Entonces, perdón, este no iría, este es el que va, este es el que está en la posición, ¿cierto? Entonces, como dijimos que el punto B' en este caso iba a rotar 15 grados, pues aquí estamos, ¿no? Perdón, dijimos que el eslabón iba a rotar 15 grados, el eslabón 2. Y ahí estaríamos, ¿no? Bueno, creo que me va a tocar bajarle la escala un poco a esas letras porque están muy grandotas. Voy a ponerle, por ejemplo, bueno, creo que ahí estamos razonables. Bueno, entonces este es el punto B. Dijimos que este eslabón iba a rotar 15 grados, entonces este sería el punto B', ¿cierto? Hasta ahí no hay ningún misterio porque pues es el movimiento que nos prescribieron en el problema. La pregunta sí es dónde quedaría C', por ejemplo, ¿no? En este caso. Podría ser una de las preguntas, ¿dónde quedaría C'? Y la otra pregunta es, ¿cuánto rotaría este eslabón? El eslabón 4, por ejemplo. Cuando hagamos ese cambio. Es decir, ¿dónde va a parar B'? B', ¿dónde va a parar? Bueno, ¿dónde quedaría C'? C'. ¿Y cuánto rotó este eslabón? ¿Cuánto rotó este eslabón aquí, no? Sería la pregunta. Entonces vamos a responderla, vamos a utilizar este análisis aquí, ¿cierto? Bueno, entonces sabemos, por ejemplo, en primer lugar, de acuerdo a este análisis, de acuerdo a lo que nos mostraban ahí, que el punto B se tiene que mover en una trayectoria, voy a pintarla de otro color, amarilla, por ejemplo. El punto B se tiene que mover sobre este círculo amarillo, por una parte. Por otra parte, el punto C se tiene que mover
sobre este círculo, ¿cierto? ¿Vale? Bueno. Entonces ya tenemos, digamos, el espacio geométrico en el que se movería C y B. De hecho, aquí está B', ¿cierto? Y la otra relación geométrica que tenemos que utilizar aquí en este caso es la siguiente. Miren, el eslabón BC pues es un eslabón rígido, su longitud no va a cambiar cuando el mecanismo rote. Entonces, si nos paramos nosotros aquí en el punto B', con un radio equivalente a esta longitud, hallaríamos la trayectoria que seguiría el punto C', ¿no? Bueno, entonces, ¿cuánto vale esta longitud? 583.1, es decir, que si nos paramos aquí, hacemos un círculo de radio 583.1, estaríamos ante la trayectoria que sigue el punto C', ¿no? Pero, Profe, que mira, ¿me puede repetir ahí? Que ahí me perdí, ¿cómo así? Del DC, porque el DC. mira, veámoslo acá, ¿no? Mira, a ver, creo que este es, sí, mira, miremoslo aquí. Mira, Santiago, que este eslabón BC es un eslabón rígido, ¿cierto? Sí, sí, eso sí, pues sí, Entonces, mira que, por ejemplo, cuando el punto B se mueve aquí a B', ¿cierto? Si nosotros desde aquí, desde B', trazamos un círculo con la longitud de este eslabón de BC, hallaríamos esta trayectoria, este circulito aquí, que sería la trayectoria que es factible o posible del punto C' sobre este círculo. ¿Sí? sí, sí, Ahora, sí, eso sí. ahora, si lo hacemos por el otro lado, si analizamos este eslabón, está pivotado aquí, pues la trayectoria factible del punto C' es esta. Del punto C es esta. De tal forma que, como tenemos dos condiciones que se deben cumplir simultáneamente, el único punto que cumple esas dos condiciones es este punto, que es la intersección de los dos círculos. Sí, sí, eso sí entiendo, profe. Eso. Sino que allá porque, o sea, lo cogía como desde la mitad. No, no lo cogí desde la mitad, ¿no? A ver, desde ahí, pues. Lo cogí desde B', ¿no? Que es el punto, Nada, ya, no que no miraba bien ese rojo. sí, lo cogí desde ahí. Listo, entonces, ¿eso a qué nos llevó? A lo que acabamos de concluir ahorita contigo, y es que el único punto posible en el cual estos dos círculos se encuentran simultáneamente es este punto, la intersección de los dos. Y ese punto, entonces, ¿quién sería? Este punto, bueno, que ya lo se Se llama el prima. punto C'. C' no es. C', exactamente. C'. Es decir, que ya tenemos ubicada la posición de donde está C', ¿no? ¿Vale? Para una entrada de movimiento dada acá en este caso en la barra 2. Y también podríamos mirar, por ejemplo, mientras este eslabón 2 rotó 15 grados, ¿cuánto rotó el eslabón 4? Aquí lo podemos medir, ¿no? Bueno, aproximadamente 7 grados. Si nosotros queremos aquí en AutoCAD ser más precisos, pues también podemos hacerlo, ¿no? Por ejemplo, aquí aumentemos la precisión a los grados. Perdón, aquí. Entonces, realmente, mientras el eslabón 2
roto 15 grados, este roto 6.6 grados, ¿no? ¿Vale? ¿Preguntas? Bueno, entonces básicamente en eso es en lo que se basa el análisis de posición, ¿no? Determinar, dada una entrada de movimiento, determinar la posición de los otros componentes del mecanismo. ¿Sí? Ahora que ustedes ya conocen el procedimiento, por ejemplo, yo podría hacer ahora otro incremento de 15 grados. Obviamente lo haría mucho más rápido, ¿no? Pues ya no me voy a detener, por ejemplo, en, ya lo haría mucho más rápido. Aquí, por ejemplo, aquí voy a hacer un arreglo de... Entonces voy a hacer unas rotaciones aquí cada... presenta. Bueno, aquí lo está haciendo, pero con el número de ítems, ¿no? Bueno, digamos que es así. Entonces miren que bueno, aquí ya lo hice un arreglo cada 15 grados. Bueno, cada 15 grados hice un arreglo. 15, 15 grados, ¿cierto? Entonces podríamos, por ejemplo, a estos de aquí ya cambiarles el colorcito, ponerle, por ejemplo, un color azulito, este, por ejemplo. A este ponerle un color morado. A este ponerle un color naranja. Azulito. Se me van a acabar los colores. Verde, profe. Verde, listo. Bueno, entonces aquí podríamos fácilmente ya. Bueno, entonces sabemos cuánto es. Sabemos la trayectoria del punto C. Sabemos que es este círculo, ¿cierto? Y la longitud de este eslabón, que era cuánto, no me acuerdo ya. Creo que era 583, sí, 583.1. Entonces ya haciendo centro aquí, 583.1. Aquí está la otra posición, mírenla. ¿Cierto? Estos ya no son rojos, sino son azulitos. Este ya no necesito. Aquí ahora podría hacer centro aquí. 583.1. La intersección quedó por acá, mírenla. Entonces ese punto B' ahora quedaría... Acá está la intersección. Ahora estos ya no son azulitos, sino son, perdón, no son rojos, sino son moraditos.
construir el otro círculo. No hay problema, ahora se intersectaron acá. Buena pregunta ahora, ¿cuál será de los dos? El de arriba. De arriba, ¿no? Bueno, entonces lo que estamos haciendo aquí, pues, para resumirlo, es como si estuviéramos haciendo una animación donde estamos mirando el mecanismo aquí, aquí, rotó, se movió acá, se movió acá, se movió acá. Y así podríamos hacerlo sobre todo la trayectoria, ¿no? Sobre toda la trayectoria. Bueno, hagamos estos puntos que ya los había. Miren que, por ejemplo, aquí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó No se aquí? tocan la No se, trayectoria, ¿no? no se tocan. ¿Eso qué significa? ¿Ahí se restringe o qué, profe? Como este mecanismo no es Grasshot, nosotros lo verificamos al inicio, pues lo que pasa es que este mecanismo, esa posición ya no la puede alcanzar, ¿no? Esta posición ya no la puede alcanzar físicamente. Porque miren, esta barra con esta ya se están alineando. O sea, están así y van a llegar a un punto donde se alinean y más de ahí ya no pasa el mecanismo. ¿Vale? O sea que esta posición ya no es posible. ¿Hasta dónde llegaría? ¿Cuál sería la posición límite a la que sí llegaría? ¿Qué opinan? ¿Alguna idea? Miren lo interesante que estamos haciendo aquí, ¿no? Creo que este era el punto A. Por aquí tenemos un punto B, un punto C y un punto D, creo que es, ¿no? Bueno, entonces nosotros estábamos mirando la trayectoria de este mecanismo, ¿cierto? Pero llegamos a un punto por acá, un punto B, donde esta barra de aquí se va a alinear con esta barra. O sea que van a quedar así. La pregunta es, ¿cuál es la posición límite? ¿Alguna idea para encontrar esta posición límite? Con lo que conocemos hasta ahorita. Profe, una idea sería sumar las dos barras que quedan alineadas para Exactamente, sacar un círculo. exactamente. Exactamente. O sea que esta barra, ¿cuánto tiene de longitud? 583.1 y la otra tiene una longitud de 800, ¿no? ¿Cuánto es 583.1 más 800? Sería 1300. 1383. 1383.1. Entonces, aquí hago centro, aquí, y hago un círculo de 1383.1. ¿Listo? Por una parte. Y por otra parte hago un círculo aquí, concentro aquí. Ahí encontré el punto. O sea que ahí en ese punto, más de ahí ya no llega el mecanismo. Eso era como la del ferrocarril que usted explicaba, profesor. Pero creo que sería diferente, ¿no? Porque en la del ferrocarril llegábamos a un punto muerto, ¿no? O sea, Sí, sí, al punto muerto. digamos, en el punto muerto se alineaban las barras, pero
El mecanismo sí podía seguir rotando, lo que pasa es que no se sabía si seguía para un lado o para el otro. En este punto, aquí, esta barra ya no puede rotar más hacia acá, porque ya se alinearon estas dos, ¿no? O sea, ya en ese sentido ya no puede llegar más ahí. Llegó hasta ahí, por una parte. Sí, sí, eso. Ahora, la otra pregunta es, bueno, ya sabemos que llega hasta ahí, pero ¿qué pasa en este otro sentido? ¿Hasta dónde llega? También lo mismo, ¿no? Sumado. Entonces, ¿cómo quedaría ahí el otro sentido? En el otro sentido quedaría como, pues esta barra quedaría alineada acá, ¿cierto? Sí, de A, B y B, C. Y esta barra estaría acá, ¿cierto? Y entonces deberíamos hallar la longitud. Ahora, ¿cuáles son las que se alinean? Ahora es esta con esta, ¿no? ¿Cuánto vale esa suma? Bueno, a ver, hagámoslo entonces. Esta tiene una longitud de 707.11 y la otra tiene una longitud de 583.1. Entonces, 583.1 más 707.11. Si la tomé bien esa medida, a ver. 707.11, eso da 1290.21. 1290.21, pero en el otro sentido, ¿cierto? O sea que desde aquí hago un círculo con radio de 1290.21 por una parte y por otra, este círculo es de ¿cuánto? Radio 800, un círculo de radio 800 y aquí tengo el punto que estaba buscando. Listo, esto ya lo puedo borrar. Y entonces esta posición pintémosla de otro color, ¿no? Entonces miren que básicamente esta barra de aquí, cuando mucho puede llegar hasta aquí, y en este sentido, en sentido antihorario, y en sentido horario puede llegar cuando mucho hasta aquí, ¿no? Porque en ambos casos llega a una posición límite donde las barras se alinean y ya no puede pasar de ese punto. O sea que el rango de movimiento es de ¿cuánto? De 68.7 grados. Es el rango de movimiento que tiene esta barra para que funcione, ¿no? ¿Vale? ¿Preguntas? ¿Otro ejemplo o ya está claro? Otro, profe, porfa. Listo. Entonces vamos a hacer más ejemplos, ¿no? Vamos a hacer más ejemplos. Tenemos un ejemplo un poco más estructurado. Dice, la figura muestra un mecanismo que es impulsado por el eslabón móvil 2. O sea, este es el eslabón móvil, ¿cierto? Reposicione gráficamente los eslabones del mecanismo cuando el eslabón 2 se desplaza 30 grados en sentido antihorario y determine el desplazamiento angular resultante del eslabón 4, o sea, de este, y el desplazamiento lineal del punto E. En pocas palabras, este eslabón de aquí rota en sentido antihorario 30 grados. Este obviamente rota, ¿cierto? No sabemos cuánto rota. Y este punto, como esto es un pistón que se está moviendo sobre una guía, pues se corre, ¿no? Se corre hacia la
izquierda, pero tampoco sabemos cuánto, ¿no? Entonces vamos a resolver ese problema. Bueno, entonces voy a borrar esto aquí, creo que ya no nos sirve. Veámoslo aquí. Bueno, aquí lo tenemos. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer aquí es, como no sabemos si este dibujo está a escala, porque a veces en los libros los dibujos no están a escala, entonces vamos a redibujar este mecanismo en esta posición, ¿vale? Entonces aquí estaríamos inicialmente aquí, digamos por aquí, tenemos una longitud de 3 pulgadas, uy, pero nos va a dar una escala diferente, ¿no? Entonces, claro, acá estábamos hablando de milímetros, por ejemplo. Nos daba 1000, aquí 3. Bueno, esto nos va a cambiar todo, ¿no? Entonces, para no estar lidiando con escalas, voy a hacer otro archivo mejor. Listo. Es más, y lo voy a, este mismo archivo, lo voy a escalar, ¿no? Entonces, por ejemplo, veamos si lo podemos escalar. En el dibujo, esto mide 3 pulgadas, ¿no? Vamos a ver cuánto mediría esto aquí en el AutoCAD. Se está midiendo 622.29, tenemos que escalarlo. Entonces yo le podría decir aquí al AutoCAD, mire, este dibujo que está aquí, escálelo de tal forma que vamos a utilizar una referencia, es decir, vamos a utilizar esta longitud de aquí, tiene que medir ¿cuánto? 3, ¿no? Listo, ahí ya lo escaló. Entonces, si eso está bien hecho, esto debería medir 3, ¿no? Ahí está, miren. Bueno, creo que las cotas están muy grandes. Entonces voy a bajarle el tamaño. O póngale metros, profe. Porque era más grande, no. No creo que nos daría más, o sea, metros, creo que ahí está bien, mira. Ah, bueno, sí. Sí, bueno, es más, voy a utilizar aquí, bueno, lo que pasa es que, no sé, la verdad no es muy buena idea utilizar este dibujo base porque uno los centros no los tiene muy bien definidos, ¿no? Más bien lo voy a correr hacia aquí a un ladito. Listo. Entonces ese eslabón aquí ya lo tengo aquí, es de 3 unidades, ya está. Vamos a ubicar este punto de aquí. Para ubicar ese punto necesito moverme 5.3 en X y 3.2 en Y. Tengo ese punto D, ya lo ubiqué en este punto de aquí. Este eslabón tiene una longitud de 3.3. Este eslabón tiene una longitud de 4.9, ¿no? Entonces ya rápidamente hallamos varias de las cositas que nos estaban faltando. Hagamos los punticos ya.
¿cierto? Punto A, por ejemplo, listo. Creo que me quedó muy grande esa letra. Hacemos más. Punto B. Punto C. Punto D, ¿no? Listo. Bueno, ahí está. Hemos digitalizado esta primera parte del dibujo. Miren que el punto E, perdón, se mueve sobre esta trayectoria, que es una línea horizontal, y está desfasado con respecto a esta línea 0.8, ¿no? Pulgadas. Eso quiere decir que si yo desde aquí subo verticalmente 0.8, y desde ahí tiro una horizontal, pues sobre esa línea horizontal estaría el punto E, ¿no? Ahora sí, sé por otra parte que este eslabón tiene una longitud de 10.1, entonces hacemos centro aquí y hacemos un círculo de 10.1. Entonces el punto E estaría por acá, ¿no? Listo. Punto E. Listo. O sea, ya tenemos digitalizada esta posición aquí. Creo que esto ya no nos serviría, solo era un dibujo de referencia. Bueno, listo. Entonces, en esta posición está el mecanismo. Dicen que, el problema nos dice que el eslabón 2 se desplaza 30 grados en sentido antihorario. Tengo tantos dibujos abiertos que ya ni sé cuál es el que estamos. Entonces, lo que nos dicen es que que es el eslabón 2, rota 30 grados en sentido antihorario. Esta sería la posición final, ¿cierto? Este punto que está aquí, ¿sería quién? A prima. Ah, no, B prima, profe. B', ¿no? Ese punto sería B'. Entonces, de una vez, coloquémosle el nombre. Este es B'. Listo. Y lo vamos a pintar de otro color también para que no se nos confunda, ¿no? Entonces, creo que este colorcito verde como que está chévere. Se lo resalta más, ¿no? Bueno. Listo, entonces ya tenemos la ubicación del punto B', sabemos que nos dieron una entrada de movimiento de 30 grados en este eslabón, ¿cierto? Y queremos saber cuánto rota este y cuánto se mueve este punto, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el procedimiento? Bueno, en primer lugar sabemos que este punto C se tiene que mover sobre una trayectoria definida por un círculo cuyo radio pues, es la longitud del eslabón, ¿cierto?
sea, esta sería la trayectoria. Uy, pero está como muy grande esa escala. O sea, el punto C se tiene que mover sobre esa trayectoria. ¿Cierto? Entonces, por una parte. ¿Qué otra relación podríamos usar que nos permita encontrar la posición de C'? ¿Alguna idea? Bueno, pues la otra relación es que nosotros sabemos que este eslabón tiene una longitud de 4.9 y esa longitud se tiene que mantener, ¿no? Es decir, que nosotros podemos aquí en B' hacer un círculo con radio 4.9 y sobre ese círculo pues también se tiene que mover el punto C'. De tal forma que donde se encuentren esos dos círculos, ¿cierto? Pues tendríamos el punto C'. ¿Vale? Sí, profe. Ahora, aquí está, miren que aquí está la intersección. Pues aquí uno aparentemente no lo ve, pero el programa sí la detecta de una. Esa sería la intersección. Aquí está. Listo. Creo que esto ya lo podemos borrar, ya no nos sirve. Y aquí tendríamos ya la posición de C'. En este punto voy a mover esto para que quede un poco más claro, no se vaya a confundir aquí. C. Y este punto de aquí es C'. Además que estas posiciones las estamos denotando con verde, ¿no? O sea que la primera pregunta ya la podemos responder, es decir, si aquí este eslabón 2 rotó 30, ¿cuánto rotó el eslabón 4? Ya lo podemos responder simplemente midiendo aquí. Más o menos 26 grados, ¿no? $26, podemos darle más precisión incluso a la medida. Por ejemplo, démosle un 25.5. Mientras este rotó 30 grados, este rota 25.5 grados, ¿no? ¿Vale? Por una parte. Ahora la pregunta es, ¿cuánto se mueve el punto E? ¿Alguna idea? Sería trazarlo de E a C', pero no sé si o sea, se pierda la medida de 10.1, sea largo, no sé. Este eslabón, esta longitud, pues como es un eslabón rígido, se tiene que mantener, ¿cierto? O sea que Sí, por eso, podemos pero trazar no. desde aquí Sí, profe, no se saca un círculo con de la 10. misma, con la medida y ya. Exactamente, pero tenemos que ese círculo intersectarlo con algo, ¿cierto? Por eso, profe, pero digamos que, o sea, si el otro se movió, o sea, por descarte o por conclusión, debería, o sea, empatarse, porque es, como usted dice, rígido, entonces no tiene por qué, Sí, pues sí, no, porque, no, es que eso no lo estamos discutiendo, Santiago, porque mira,
digamos, sabemos que aquí si hacemos un círculo de 10.1, sobre ese círculo tiene que estar el punto E. Eso ya es claro, ¿cierto? Lo que, lo que estábamos preguntando es, y nosotros cuando encontramos un punto, siempre lo intersectamos es por dos círculos, por ejemplo. Ahora, en este caso tenemos que mirar que el punto E, perdón, el punto E, como forma parte de un pistón, ¿cierto? Que se está moviendo en línea horizontal, el círculo lo vamos a intersectar con una línea horizontal que se mueve sobre esta línea. Ya, sí, sí. Es que yo pensaba que estaba ahí fijo, no No, ese pensaba el punto no está pistón, fijo. por eso era que No, decía, claro, ahí ya le ese tengo. punto no está fijo, ¿no? Porque si este punto estuviera fijo, el mecanismo no se podría mover. Claro, yo por eso decía imposible. Ahí ya, entendí. Listo, entonces, lo que estamos diciendo es que el punto E tiene que moverse porque por la condición en la que está ahí pivotado, en la que está, perdón, restringido, tiene que moverse sobre una línea horizontal, que puede ser hacia acá o hacia allá, ¿cierto? Sobre esta línea se tiene que mover ese pistón, por una parte. Y por otra parte, sabemos nosotros que este eslabón, pues, no va a cambiar la longitud. Tiene una longitud de 10.1, es decir, que si hacemos centro aquí, con una longitud de 10.1, encontraríamos aquí en la intersección de este círculo con esta línea, la ubicación del punto E, ¿no? La ubicación del punto E. Ya podemos quitar esto, ya encontramos esa ubicación, ¿cierto? Esta es la nueva posición del punto del eslabón, y este puntico que acabamos de encontrar aquí, pues sería la ubicación del punto E, ¿no? O sea que este punto sería el punto E', ¿no? ¿Y cuánto se desplazó? Ya podemos aquí medirlo. 0.95 pulgadas, ¿no? Entonces aquí hicimos el análisis de posición de este mecanismo. Cuando esta barra rotaba 30, esta barra rotó 25.5 y este pistón se desplazó 0.95 pulgadas hacia la izquierda. ¿Vale? Vamos a verificarlo simplemente. Entonces este giraría 30 adicionales, ¿cierto? Punto base. Adicionales quedaría aquí. Este era verdecito. Este de acá pongámoslo en otro color. Rojo, por ejemplo. ¿Cierto? Este tiene que estar pivotado aquí y hacer centro aquí. Por una parte. Por otra parte, este de aquí tiene una longitud de 4.9. Bueno, aquí también tenemos dos posiciones, ¿cierto? Ahí estaría. Y
Finalmente creo que esta barra es de 10.1. Punto 1 quedaría aquí, ¿no? Bueno. Bueno, entonces, según mis resultados, esta barra rotó. ¿Cuánto te daba? ¿40, creo? Sí, no, es que estoy mal, profe. Tengo mal. Acabo de mirar una medida que estaba puesta. 62.4 por una parte, rotaría la barra 4. Y este punto se corrió una distancia de 1.58 hacia la izquierda, ¿no?